Mientras el café sigue siendo el motor social de millones, el gigante que lo popularizó se desmorona bajo su propio peso. En 2025, Starbucks, sí, la cadena que convirtió un simple espresso en símbolo global, cerró tiendas, recortó empleos y reescribió por completo su propósito para intentar sobrevivir a una crisis que apenas comienza. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. Starbucks, la marca que durante décadas fue sinónimo de estilo de vida moderno y exclusividad urbana, ahora enfrenta lo que podría describirse como su mayor turbulencia desde su fundación. En 2025, la compañía anunció un plan de reestructuración valorado en aproximadamente $1.000 millones, diseñado para cerrar tiendas que no cumplen con sus expectativas de experiencia o rendimiento financiero y recortar unos 900 empleos no vinculados a ventas minoristas. Este movimiento no es menor. Implica que Starbucks termina el año fiscal con más de 100 cierres netos de tiendas a nivel global, contribuyendo a un descenso real en su presencia física en mercados clave como Norteamérica. Lo que hace este momento aún más disruptivo no es solo el cierre de locales, sino la naturaleza de la caída. Durante años, la marca vendió la ilusión de que cada visita era más que café, era comunidad, pertenencia, identidad cultural. Hoy, muchos de esos locales operan con tráfico decreciente y ventas planas, un síntoma claro de que el encanto se está desvaneciendo. Mientras tanto, los estados financieros reflejan tensiones profundas. Las ventas comparables en tiendas abiertas al menos un año disminuyeron en varias regiones de importancia estratégica y los márgenes operativos se contrajeron significativamente, presionados por los costos de reestructuración e inversiones en servicio. En este contexto, Starbucks se presenta no ya como un invencible refugio del café premium, sino como un gigante forzado a repensar su propia esencia bajo la mirada crítica de consumidores que hoy priorizan experiencias locales, precios más razonables y autenticidad sobre el brillo global que alguna vez sedujo a millones. Starbucks entró en 2025 en lo que muchos analistas describen como su mayor punto de inflexión en más de una década, enfrentando una combinación letal de menores ventas, costos inflacionarios y una percepción de marca que ya no sorprende como antes. La compañía anunció una reestructuración de aproximadamente $1.000 millones, un plan diseñado para cerrar puntos de venta que no cumplen con los estándares de experiencia o desempeño financiero y eliminar cerca de 900 empleos no vinculados directamente a las tiendas. En otras palabras, el gigante del café estaba reduciendo su huella física en el mercado más lucrativo del mundo. Este ajuste no fue un recorte menor. Starbucks redujo su presencia operativa en Norteamérica en cerca de 1% del total de tiendas, particularmente cerrando locales que antes se consideraban el núcleo de su estrategia de expansión. La intención declarada del CEO Brian Niccol fue mejorar la experiencia del cliente y reforzar un ambiente cálido y acogedor, pero en la práctica esto implicó retirar tiendas que ya no atraían tráfico suficiente. Los resultados financieros del año revelan una historia ambivalente. A nivel global, Starbucks reportó un aumento del 3% en ingresos totales hasta $37.200 millones, pero ese crecimiento vino acompañado de una contracción significativa en las ganancias y márgenes operativos. La empresa cerró el año con casi 41.000 tiendas en todo el mundo, pero más de 600 de esos cierres ocurrieron en el último trimestre únicamente como parte de la reestructuración. ¿Por qué este ajuste es tan dramático? Durante años, Starbucks fue sinónimo de tercer lugar. Un espacio ni casa ni trabajo al que millones recurrían para socializar, estudiar o simplemente pasar el tiempo. Ahora, muchos de esos mismos clientes entran, compran y se van rápidamente, un síntoma de que la promesa original de comunidad y experiencia puede haberse diluido con los años. Además, Starbucks no solo enfrenta cierres y bajas ventas en Estados Unidos y Canadá, sino protestas laborales a gran escala, con trabajadores exigiendo mejores condiciones en medio de negociaciones estancadas y huelgas que han paralizado decenas de tiendas en múltiples ciudades. Este clima de tensión interna y externa acompaña a la marca justo cuando su modelo tradicional es puesto a prueba en un mercado que valora cada vez más precio, conveniencia y autenticidad por encima de la nostalgia del café caro. Mientras Starbucks se debatía entre reinventarse y simplemente sobrevivir, decisiones operativas profundamente arraigadas empezaron a corroer su razón de ser. Introducir drive-thrus, automatización excesiva y una priorización casi obsesiva por velocidad sobre ritual atrajo clientes rápidos pero puso en jaque la experiencia que lo hizo icónico, el encuentro humano con el barista detrás del mostrador. Este cambio reflejó un giro desde el alma del café hacia la eficiencia impersonal. La integración masiva de tecnología y pedidos móviles, aunque buscaba conveniencia, terminó creando un efecto paradójico.
Colas invisibles y tiempos de espera impredecibles que frustraron tanto a clientes habituales como a baristas. Esta transformación silenciosa erosionó el núcleo sensorial del café, el aroma, el contacto, la espera consciente, transformando la experiencia en una transacción que ocurre sin conexión emocional alguna. Al mismo tiempo, el peso del formato de drive-thru aumentó hasta convertirse en un baluarte difícil de retirar. Aunque estos puntos impulsaron volumen, también sacrificaron la interacción en tienda, esa chispa cultural que vinculaba a clientes y empleados en torno al ritual del café lento. Esto, sumado a una inflación persistente que elevó costos y precios, contribuyó a que la percepción de valor se desvaneciera. El resultado fue una mezcla amarga. Starbucks modernizó su servicio a expensas de la experiencia tradicional, dejando un hueco donde antes habitaba la comunidad. En un mercado donde los consumidores buscan autenticidad, el gigante del café se encontró ofreciendo rapidez sin alma, café sin conversación y un espacio que ya no huele a pertenencia, sino a prisa. Durante décadas, Starbucks interpretó la expansión global como sinónimo de éxito absoluto, más locales significaban más café vendido, más cultura difundida y más presencia en cada ciudad del mundo. Sin embargo, esta lógica chocó con un principio de mercado olvidado. La saturación erosiona la exclusividad. Tales ubicaciones cercanas entre sí, a veces dos Starbucks en la misma esquina, convirtieron lo extraordinario en mundano, reduciendo el valor percibido de la marca. A principios de 2025, la compañía anunció el cierre de más de 600 tiendas en Norteamérica, parte de un esfuerzo por mejorar la experiencia del cliente. Aunque representaban menos del 1% del total de su red, estas clausuras marcaron un punto de inflexión simbólico. Menos podía significar mejor, pero también reflejaron que el pensamiento de escala desmedida había dejado de funcionar. Desde inicios del año fiscal, las cifras de ventas comparables mostraron señales de fatiga. Aunque a finales de 2025 algunas regiones reportaron crecimiento marginal en ventas comparables después de 6 trimestres negativos, un dato que ciertos ejecutivos señalaron como un hito. El panorama general reveló que la misma expansión que impulsó décadas de crecimiento ahora impuso costos de mantenimiento, remodelación y personal que no siempre retornaban valor proporcional. La ironía es palpable, Starbucks expandió tanto su presencia que perdió la condición de destino singular y memorable, sustituyéndolo por ubiquidad estadística. En un mercado donde cada esquina tiene un café rival, la omnipresencia dejó de ser ventaja competitiva para convertirse en ruido de fondo, y esa saturación es hoy uno de los elementos más visibles del drama del café caro en 2025. Durante años, Starbucks no vendió solo café, vendió una idea. El aroma a espresso recién molido se mezclaba con promesas de comunidad, pertenencia y pausa en medio del caos urbano. Pero en 2025, esa narrativa parece haberse evaporado con el vapor de sus máquinas. La compañía, atrapada entre algoritmos y hojas de cálculo, ha dejado de vender experiencias para vender eficiencia, y en ese proceso ha perdido el alma que la distinguía del resto. Los empleados que antes eran embajadores de la marca hoy se sienten piezas reemplazables dentro de una maquinaria que prioriza métricas por encima de emociones. El resultado es una desconexión interna visible. Más de 400 tiendas han registrado movimientos de sindicalización activa en Estados Unidos, según cifras de cierre de año, en respuesta a jornadas extenuantes, falta de personal y aumentos salariales rezagados frente al costo de vida. Lo que alguna vez fue un empleo aspiracional se ha convertido en un símbolo del desgaste corporativo. Las decisiones estratégicas tampoco ayudan. Starbucks invierte en inteligencia artificial para optimizar pedidos, mientras los baristas, el rostro humano de la marca, denuncian sobrecarga y desmotivación. El cliente lo percibe, la sonrisa ya no parece genuina, el saludo suena programado. En palabras de un exgerente citado por Bloomberg, Starbucks solía ser un refugio social, hoy se siente como una línea de ensamblaje con olor a vainilla. Ese cambio de ADN no solo se refleja en su cultura interna, sino en la relación con su audiencia. En un contexto donde las generaciones jóvenes asocian autenticidad con propósito real, la marca se percibe más como un producto de marketing que como una comunidad. Paradójicamente, el mismo gigante que enseñó a millones a valorar el café de especialidad ahora sufre porque el público aprendió a buscarlo en otra parte, en cafeterías locales, donde el café tiene nombre, historia y rostro. Starbucks no enfrenta solo una crisis financiera, enfrenta una crisis de significado. Y cuando una empresa cuyo negocio es vender identidad pierde la suya, el colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Mientras Starbucks luchaba por mantener su brillo premium, sus competidores aprovecharon cada grieta en su armadura. McDonald's y Dunkin' Donuts, antaño considerados opciones inferiores, redefinieron su juego ofreciendo cafés de calidad comparable a precios mucho más bajos.
En 2025, el 60% de los consumidores de café en Estados Unidos afirma que prefiere opciones más económicas con igual sabor, según encuestas de Statista, una tendencia que ha drenado silenciosamente el tráfico de Starbucks. La guerra del café se ha trasladado del aroma al algoritmo. Marcas como Peet's Coffee, Tim Hortons y Blue Bottle utilizan inteligencia artificial para predecir la demanda local y adaptar menús según preferencias regionales, una personalización que hace que la experiencia en Starbucks parezca genérica. Incluso las cadenas boutique, desde Philz Coffee en California hasta Porciento Arábica en Japón y México, están capturando al público joven con propuestas más artesanales, sostenibles y estéticamente cuidadas. El nuevo consumidor no busca estatus, sino historia, origen y transparencia. Quiere saber quién tostó su grano y de qué finca proviene. Starbucks, con su imagen globalizada, se percibe como una fábrica de café sin rostro. Y aunque la empresa ha intentado recuperar autenticidad con sus Reserve Roasteries, estos templos de lujo representan apenas una fracción de sus ingresos totales. La ironía es que el mercado que Starbucks creó, ese consumidor culto del café de especialidad, ahora lo castiga por no evolucionar. Su marca, alguna vez sinónimo de sofisticación, ha sido rebasada por un ecosistema que combina propósito, diseño y cercanía, tres ingredientes que ya no caben en un vaso de cartón verde. Si el declive de Starbucks tuviera un sonido, sería el eco de los cánticos de huelga que se repiten en decenas de ciudades. En 2025, más de 400 tiendas en Estados Unidos participaron en paros o votaciones sindicales, impulsadas por baristas que exigen salarios dignos, mejores turnos y seguridad laboral. Las protestas, amplificadas en redes sociales bajo el hashtag #Starbucks Workers United, revelan un cambio profundo en la relación entre empresa y empleados. El discurso de inclusión y bienestar que la marca promovió durante décadas ha chocado con la realidad del agotamiento y la precariedad. En muchas tiendas, los trabajadores deben preparar hasta 70 bebidas por hora mientras gestionan pedidos digitales, drive-thru y filas presenciales. En palabras de un barista en Chicago, Starbucks pide sonrisas en cadena, pero no paga por ellas. Ese desencanto se ha convertido en uno de los mayores riesgos reputacionales para la empresa. A esto se suma el costo humano de la sobreexpansión, altas tasas de rotación, pérdida de personal experimentado y una cultura laboral cada vez más mecanizada. La compañía, que en su apogeo presumía beneficios médicos y becas universitarias para todos sus empleados, ahora enfrenta acusaciones de represalias y despidos encubiertos contra líderes sindicales. El conflicto laboral no es solo un síntoma, sino el reflejo del colapso cultural de Starbucks. La empresa que alguna vez convirtió al barista en símbolo de calidez y pertenencia, hoy se enfrenta a su propio ejército de trabajadores desilusionados. Si antes la sirena verde representaba comunidad, en 2025 muchos la ven como el emblema de un sistema que olvidó el valor de las personas que lo sostienen. El café, ese pequeño lujo cotidiano, se ha convertido en un termómetro del costo de vida global. En 2025, los precios del grano arábica subieron más de 15% respecto al año anterior, impulsados por sequías en Brasil y Vietnam, mientras los costos logísticos continuaron elevados. Para una empresa como Starbucks, cuya rentabilidad depende tanto del margen por taza como del volumen diario, cada centavo adicional por libra de café se multiplica por millones de vasos servidos. Pero el verdadero golpe no vino solo del campo, sino del bolsillo del consumidor. La inflación persistente en Estados Unidos y Europa erosionó el gasto discrecional, y lo que antes era una rutina de café de $7, ahora se percibe como un lujo innecesario. Datos del Banco de América indican que el gasto promedio en cafeterías cayó 9% durante el segundo semestre del año. Ese cambio de hábito se siente en los locales de Starbucks, donde la frecuencia de visitas ha disminuido de manera constante desde el verano. Aún así, la compañía ha optado por mantener su estrategia de precios altos para no sacrificar su imagen de calidad. Es una apuesta arriesgada, defender la percepción premium en un entorno económico que exige austeridad. Mientras tanto, cadenas locales y cafeterías independientes están capitalizando la crisis ofreciendo cafés de origen y métodos artesanales a precios más razonables, robando cuota de mercado sin gastar millones en marketing. En este escenario, Starbucks enfrenta una paradoja cruel: el café caro que alguna vez fue símbolo de aspiración se ha convertido en un recordatorio de desigualdad y exceso. Su marca sigue siendo global, pero su poder simbólico se desvanece frente a una generación que prefiere gastar menos y sentir más. Frente a la tormenta, Starbucks ha intentado reinventarse. Su apuesta más reciente es una mezcla de inteligencia artificial, automatización y bebidas frías, un segmento que ya representa más del 60% de sus ventas en Estados Unidos. Los nuevos locales Pickup eliminan por completo el área de descanso, transformando lo que alguna vez fue un punto de encuentro en una estación de tránsito para el consumidor apurado. La compañía lo llama evolución,
muchos lo ven como una renuncia definitiva al espíritu del tercer lugar. El uso de IA en la gestión de inventarios y la personalización de menús busca optimizar la rentabilidad, pero también despoja de espontaneidad a la experiencia. Starbucks pretende leer las emociones del consumidor a través de datos, cuando el verdadero problema es emocional, ya no conecta. Incluso sus campañas de sostenibilidad, centradas en envases reutilizables y huella de carbono cero para 2030, suenan más a relaciones públicas que a propósito genuino. A nivel global, la marca ha cerrado tiendas icónicas en ciudades como Seattle, Londres y Toronto, mientras inaugura otras más pequeñas y robotizadas en aeropuertos o zonas financieras. El objetivo es reducir costos, pero el mensaje es claro, la calidez humana ya no es parte del menú. Y aunque el CEO Brian Niccol insiste en que la compañía está modernizando la experiencia del café, el público percibe una corporación que confunde innovación con desconexión. Los analistas lo definen sin rodeos, Starbucks ya no inspira. Lo que antes fue símbolo de sofisticación cultural, hoy se percibe como un recordatorio del exceso corporativo y la pérdida de autenticidad. En su intento por actualizarse, la empresa podría estar firmando su sentencia, la de volverse irrelevante en el mismo mercado que ella misma creó. El colapso de Starbucks no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como el vapor que se disipa de una taza olvidada. La marca que enseñó al mundo a saborear el café dejó de entender lo que el café representaba. En su obsesión por crecer, automatizar y optimizar, perdió el aroma que la distinguía del resto. Hoy, los números en rojo son solo la consecuencia visible de algo más profundo, la pérdida del alma que alguna vez hizo que cada tienda se sintiera como un refugio. El espejo del fracaso refleja un dilema universal de las marcas premium, cuando la expansión se convierte en un fin y no en un medio, la identidad se diluye. Starbucks se volvió víctima de su propio éxito, atrapada entre ser un lujo masivo y una experiencia que ya no emociona. Intentó ser todo para todos y terminó no siendo indispensable para nadie. Ese mismo cliente que antes mostraba su vaso como símbolo de estatus, ahora lo esconde en un mar de alternativas más auténticas, más humanas y más cercanas. Los analistas ya no discuten si Starbucks puede volver a ser lo que fue, sino si el concepto mismo del café caro sigue teniendo sentido. En un mundo donde los consumidores buscan conexión más que consumo, pagar $7 por un latte se ha convertido en un acto de nostalgia. La generación que creció estudiando en sus sillones hoy encuentra en pequeños cafés locales la intimidad que perdió bajo las luces verdes del gigante global. Starbucks no solo enfrenta una crisis económica, sino un ajuste cultural irreversible. Es la advertencia más clara para cualquier marca que crea que el éxito se mide por metros cuadrados o por descargas en una app. Porque cuando una empresa olvida que su mayor activo es la emoción que despierta, termina sirviendo un producto sin alma, caliente por fuera pero vacío por dentro. Y ese, en el fondo, es el verdadero precio del aroma perdido. Si este video te hizo pensar en cuánto hemos cambiado la forma de consumir, en cómo lo premium perdió su sabor, sin importar que sea un café, y en qué significa realmente pagar por una experiencia, déjale tu like, comparte este contenido y suscríbete para seguir explorando las historias de marcas y las decisiones que mueven al mundo del dinero y del café. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.